En este videotutorial te voy a explicar cómo funciona el transistor MOSFET y cómo lo debes de utilizar. No te lo pierdas. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Podemos hacer una clasificación de los transistores de efecto de campo. Los que hemos visto ya, que es el transistor de unión, transistor de efecto de campo de unión, que puede ser de canal N y de canal P, y el que vamos a ver ahora es el transistor MOSFET, también llamado IGFET, el transistor de efecto de campo de puerta aislada, o transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, MOS. Hay dos tipos, enriquecimiento y empobrecimiento. ¿Cuál se utiliza más? El de enriquecimiento, ¿vale? Y tenemos tanto de canal N como de canal P. En este videotutorial te voy a explicar el de enriquecimiento de canal N. Y verás qué fácil es entender también el de canal P. La estructura interna, conocerla, te va a permitir comprender cómo es el funcionamiento del transistor MOSFET, ¿vale? Como ya sabes, todos los transistores lo que quieren conseguir es regular una corriente que vamos a hacer circular, en este caso de drenador a fuente, y para controlar esa corriente ya sabes que los transistores de efecto de campo utilizan una tensión. Los JFET utilizaban la tensión entre puerta y fuente. Aquí lo mismo, vamos a utilizar esta tensión GS entre la puerta y la fuente. Pero si te das cuenta, tenemos 4 terminales. Si nos fijamos en su estructura interna, tenemos 4 terminales. Lo que ocurre es que este terminal, que se denomina substrato, siempre está internamente, o la mayoría de las veces lo encontrarás unido al terminal de fuente. Eso internamente. Por lo tanto, tú lo que vas a ver es un transistor con 3 terminales, ¿vale? Drenador, puerta y fuente. Bien, como puedes ver, tenemos un sustrato que es un semiconductor de tipo P y 2 zonas de semiconductor de tipo N. Aquí lo que hay son muchos electrones ahí libres dispuestos para conducir, muchos electrones, ¿vale? Muchos electrones, muchos electrones libres ahí para conducir. La corriente tenemos que entenderla como electrones que los puedo representar con bolas, como las bolas de un billar, ¿vale? Y cuando a una bola le aplico una fuerza, esta bola choca con la primera y aquí esta inmediatamente sale despedida. O sea que podríamos considerar que la corriente es a base de colisiones, suponiendo que son bolas de billar las que tenemos ahí que representan los electrones, porque comprender cómo funciona la física de los transistores es un poco complejo, ¿vale? Entonces siempre hacemos un símil, bueno, pues en este caso con bolas, y empujar una y esta de aquí pues saldría en movimiento, ¿vale? Y si las vamos encadenando pues tendríamos una corriente. Entonces aquí lo que se trata es de que si yo coloco aquí una resistencia y una batería y quiero que por aquí circule una corriente, esta resistencia la llamamos RD y esta tensión VDD, vamos a borrar por aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que esta corriente no va a existir. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, entre drenador y fuente, aquí no tengo electrones para que puedan empujarse unos a otros y circular la corriente, ¿vale? Entonces tengo que conseguir que los electrones que por aquí tengo, porque también tengo huecos, también tengo huecos por aquí, pero los electrones que tengo por aquí, en este material de tipo P, tengo que conseguir que acumularlos aquí para formar aquí un canal de electrones, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Si aplico aquí un terminal positivo y aquí un terminal negativo, es decir, si aplico una tensión en la puerta más positiva que en el sustrato, o lo que es lo mismo, una tensión entre puerta y fuente, así con esta polaridad, como aquí tengo un potencial positivo,
los electrones automáticamente van como locos hacia esta zona. Cuanto mayor sea esta tensión, más electrones acumularé. ¿Sí? Entonces, lo que el fabricante me dice, me da una gráfica y me dice que hasta que no aplique aquí una tensión U sub GS mayor de un determinado valor, que lo llama el fabricante UGS, umbral threshold en inglés, TH, y que esta tensión el fabricante no la define como un valor fijo, sino como un valor entre un valor de 2 y de 3, o un valor de 2 y de 4, por ejemplo, depende del transistor, lógicamente, y hay un valor mínimo y un valor máximo, o un valor típico, y entonces, a partir de esta tensión, porque antes no, empezará a circular una corriente, entonces el fabricante me da una curva tal que así, donde representamos la corriente I sub D en función de la tensión GS. Cuanto mayor sea esta tensión GS que estamos consiguiendo, más electrones aquí, más ancho es este canal. Entonces, más facilidad tendrá la corriente al circular por aquí, ¿vale? Al circular la corriente por aquí. ¿Sí? Fíjate lo siguiente. En la puerta tengo un metal, ¿vale? O sea, esto es un metal. Esto de aquí, rayado en azul, es un óxido, que es un aislante, ¿vale? Y esta zona de aquí es un semiconductor, ¿vale? Un semiconductor, esto de aquí. Por eso a estos se le llaman transistores MOS, de metal, óxido, semiconductor. Pero si te das cuenta, eso es una capacidad. El metal es conductor, el semiconductor también podemos considerarlo como conductor o semiconductor, y en medio lo que tengo es un aislante, o sea que entre la puerta y la fuente, o entre la puerta, mejor dicho, tenemos una capacidad. ¿Eso qué querrá decir? Que si yo aquí aplico una tensión positiva, variable, si esta tensión es menor, imagínate, la tensión umbral son 2, compro un transistor MOS y tengo que la tensión umbral, la compruebo, voy aumentando esta tensión desde 0 y al llegar a 2, automáticamente por aquí, con un amperímetro, ya estaría midiendo una corriente, ¿vale? Entonces ahora lo que quiero que comprendas es lo siguiente. Circula corriente de la puerta, sustrato y fuente. Es decir, circulará corriente por aquí. La respuesta sería sí, hasta que esta pequeñísima capacidad se cargue. Si yo aquí aplico una tensión continua, este condensador, esta capacidad, en cuanto se carga, ya no circula corriente por la puerta. Ese tiempo es muy breve, porque la capacidad es muy pequeña y la constante de tiempo, el producto de R por C, es muy pequeño. Por lo tanto, decimos que por la puerta no va a haber corriente. No va a haber corriente siempre que tengamos una tensión continua. Si lo que tenemos es una señal continua, pero pulsatoria, siempre valores positivos, tenemos una señal continua pulsatoria, sí hay consumo de corriente por la puerta en los cambios de tensión, porque el condensador se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, y mientras se carga y descarga, sí circula corriente. Cuanto mayor sea la frecuencia de la tensión que yo aplico a la puerta, más consumo habrá de corriente, ¿vale? Si lo que estoy aplicando es una tensión constante, no hay consumo nada más que al principio, ¿vale? Y bueno, y cuando termine la fuente.
Entonces, estos transistores MOS tienen esta ventaja y desventaja, que si funcionan en conmutación, bueno, pues tienen un pequeño consumo, ¿vale? Un pequeño consumo por la puerta. Pero es pequeño, ¿eh? Es pequeño. Hay que tener muy en cuenta que estos transistores son muy sensibles porque se controlan por tensión, ¿sí? Entonces, si yo esto lo dejo así, si lo dejo así y toco aquí con mi mano, con el dedo ahí, automáticamente ese transistor se puede empezar a conducir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene una electricidad estática, sobre todo cuando nos estamos frotando, ¿vale? Tenemos una electricidad estática y esa electricidad estática es suficiente, porque es una tensión, es suficiente como para excitar al transistor MOS. Para que esto no ocurra, lo que hacemos es colocar aquí una resistencia a masa, por ejemplo, de 10K, ¿vale? Y ese transistor, ya aunque toquemos aquí, no va a haber disparo de él. Entonces verás siempre un circuito tal que así, ¿vale? Ponemos lógicamente un valor alto para que el consumo de corriente por ahí sea pequeño, ¿vale? Bien, pues vamos a poner aquí una batería variable y vamos a poner aquí también una batería variable, una fuente de alimentación que podamos variar, Entonces, vamos a ver cómo se comporta este transistor. Para ello vamos a hacerle una gráfica interesante que los fabricantes me proporcionan. Esta gráfica los fabricantes me la proporcionan, ¿vale? Vamos a admitir que la tensión umbral es de 2 voltios, ¿vale? Entonces, para una tensión GS, aquí, para una tensión VGG, menos de 2 voltios, está claro que el transistor no conduce. O sea que aunque yo vaya aumentando esta tensión y vaya aumentando la tensión entre ordenador y fuente, la corriente que deja pasar el transistor es cero, Es decir, el transistor estará al corte. Vale, esta sería la gráfica construida para una tensión GS, por ejemplo, de 2 voltios. 2 voltios o menos. Bien. ¿Qué pasa si yo aumento esta tensión y consigo una tensión VGS de 2,5 voltios? ¿Qué va a ocurrir? Bien, lo que va a ocurrir es que a medida que vamos aumentando esta batería, la corriente va a ir aumentando, hasta llegar a un valor en que ya no aumenta más. Es decir, habrá una zona lineal que a medida que aumento la tensión también aumenta la corriente. Es un comportamiento resistivo como ocurría en el transistor JFET, ¿vale? ¿Qué corriente tenemos aquí? Bueno, pues para esta tensión VGS de 2,5 voltios depende del transistor, ¿vale? Vamos a tomar un transistor que funciona muy bien con lógica TTL, que es IRL 530. Vale, este va muy bien para trabajar con Arduino o con Raspberry. Bien, si vamos al datasheet, a la hoja de datos, este valor sería 0,5 amperios. Vale, esto estaría en amperios. Bien, y este valor a partir del cual ya el transistor empieza a saturar, ¿cómo lo obtendrás? Pues muy sencillo, lo obtendrás haciendo la tensión GS que estamos aplicando menos la tensión umbral, ¿vale? En este caso, como estamos aplicando 2,5 voltios y la tensión umbral hemos dicho que son 2 voltios, pues ese valor será 0,5 voltios. Este valor será 0,5 voltios. Bien. Vamos a aumentar un poco más esto, vamos a subirlo a 3 voltios
V sub GS 3 voltios, y veremos lo mismo, que la corriente, a medida que yo voy aumentando desde cero esto, la corriente va aumentando, hasta conseguir un valor que a partir del cual ya no aumenta más la corriente I sub D. ¿Qué valor es este? Pues muy fácil. 3, en este caso, menos 2. Es decir, esto será 1 voltio. ¿Vale? ¿Qué corriente tenemos aquí? La corriente que veríamos en el datasheet. Miramos el datasheet y tenemos 5,5 amperios. Es la corriente que tendríamos por ahí. Bien. Más tensión GS. Vamos, por ejemplo, a una tensión GS de 5 voltios. ¿Qué conseguimos? Pues nada. Aumentamos aquí la tensión, aumenta la corriente, aumenta la tensión U sub ds, hasta que llega un momento en que ya está saturado, ya no aumenta más. ¿Cuánto valdría esa corriente? Son 30 amperios. 30 amperios. ¿Cuánto vale este valor? Este valor sería 5 menos 2. Este valor serían 3 voltios. ¿Vale? O sea que en la zona resistiva, como ocurría con el transistor JFET, tiene que cumplirse que si tenemos aquí una tensión GS de 5 voltios, la tensión U sub ds, la tensión entre generador y fuente, tiene que ser menor de 3 voltios, ¿vale? Porque si es mayor de 3 voltios, el transistor está saturado. ¿Vale? Se comporta como una fuente de intensidad. O sea que el circuito equivalente del transistor MOS es igual que el del JFET. En la zona resistiva tendremos una resistencia entre ordenador y fuente. La puerta la vamos a poner siempre ahí aislada. Conectamos la resistencia UDD, RD, y este sería el circuito válido para la tensión U sub ds menor que U sub GS menos V sub T. ¿Vale? Y en el caso contrario tendríamos una fuente de intensidad, así de sencillo. Estos son el circuito eléctrico equivalente del transistor NMOS. Este sería un transistor de canal N, y para una tensión U sub ds mayor de V sub G menos V sub TH, bueno, TH o T. Así de sencillo, así de sencillo trabajaríamos. Si la tensión GS son 5 voltios, aquí tendríamos que tener siempre menos de 3 voltios. Si tenemos más de 3 voltios, es que estamos con este circuito, y esta fuente sería de 30 amperios, ¿vale? 30 amperios por aquí. Bien, fíjate en un detalle muy importante. Para una tensión GS de 5 voltios, si estamos trabajando en esta zona, la zona resistiva, o sea, en esta zona, ¿vale? El transistor se comporta más o menos como una resistencia. ¿Qué valor tendrá esa resistencia? Bien, esa resistencia, RDS, será el incremento de tensión U sub D, es decir, esta variación de tensión, que son 3 voltios, dividido de la variación de corriente, que son 30, la variación de corriente, que son 30 amperios, o sea, 0,1 ohmios, ¿vale? 0,1 ohmios. Es decir, esta resistencia, si el transistor lo hacemos trabajar en algún punto de esta recta, tenemos una resistencia en él de 0,1 ohmios, ¿vale? Si miramos el datasheet, esto me lo da el fabricante y me dice que la RDS on, cuando el transistor está activo, cuando el transistor está ahí en la zona lineal resistivo, para una tensión GS de 5 voltios, me dice el fabricante, y una corriente por aquí de 9 amperios, la resistencia RDS es de 0,16 ohmios.
esto me lo da el fabricante. Entonces fíjate que la ventaja de estos transistores es que pueden conducir mucha corriente y disipar muy poca potencia. Pero bueno, cuando el transistor está en conmutación pasamos del corte a la zona resistiva, ¿vale? Y en esta zona resistiva es cuando el transistor tiene menos tensión en sus extremos y circula la corriente que hayamos querido que circule. Por ejemplo, si circulan 9 amperios, la resistencia RDS me dice el fabricante que es de 0,16. Vale, pues 9 amperios al cuadrado por 0,16, esa sería la potencia que consume el transistor cuando está ahí conduciendo, ¿vale? Cuando está al corte, pues la corriente es muy pequeña y prácticamente la potencia es cero, despreciable, ¿vale? Sin embargo, en los transistores bipolares, la potencia que consumen es superior a los transistores MOSFET. Por lo tanto, los transistores MOSFET se utilizan mucho en potencia, ¿vale? Por esta característica que tienen. Bien, por último, una aclaración. ¿Cómo diferenciar un transistor MOSFET de enriquecimiento y de empobrecimiento? El de empobrecimiento se utiliza menos y se representaría así. ¿Vale? Es decir, esta línea es continua, ¿vale? Entonces este es el transistor de empobrecimiento y este es el transistor MOS de enriquecimiento. Bien, el canal N y el canal P, muy fácil, mira. Este es el canal que no está formado, por eso va a líneas discontinuas. Aquí el canal está formado, línea continua. Esta flecha representa la de un diodo. PN. Por lo tanto, N, este sería de canal N. Este, ¿qué sería? De canal P. Fíjate, el diodo ahí, esto sería P y esto sería N. Canal P. ¿Cómo trabajar con los transistores PMOS? Este sería un transistor PMOS, mientras que este sería un NMOS. ¿Vale? Este, exactamente igual. El canal es P. Por lo tanto, tenemos que atraer hacia la puerta huecos. Eso quiere decir que este terminal tiene que ser negativo con respecto a ese. Aquí lo que hacíamos era formar un canal de electrones y por lo tanto la puerta tendría que ser positiva para atraer los electrones hacia la puerta. Entonces aquí trabajamos con tensiones GS siempre mayores de 0 y aquí trabajamos con tensiones GS negativas. ¿Vale? Negativas. Lo demás, todo igual. Lo que regulamos es la corriente de drenador a fuente, la corriente I sub D. ¿Vale? Todo igual. Sí. Bien, en el próximo vídeo vas a ver cómo situar un transistor MOSFET en conmutación, cómo hacer el cálculo de la resistencia para situarlo en conmutación. Corte y saturación, por ejemplo, cuando le vamos a conectar a una salida digital de un microcontrolador, como puede ser un Arduino, o de una Raspberry, de un mini ordenador como la Raspberry o la Beagle Bone o cualquier otra, ¿vale? No te lo pierdas, va a ser muy interesante. Y pues nada, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado, solo tienes que suscribirte a mi canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.